Hoy, hoy pues es una fecha donde todo el mundo habla acerca de la resurrección de Jesús, domingo de resurrección, ¿no? Sin embargo, entendemos que aunque se recuerde en este día la resurrección de Jesús, nosotros deberíamos recordarla todos los días, ya que no es cualquier evento, sino que fue el evento que transformó la historia, que ha cambiado la vida y seguirá cambiando la vida de muchísimas personas, incluyendo la de usted, incluyendo la mía. Por eso entender lo que significa la resurrección de Jesús puede transformar, puede cambiar, puede sanar, puede liberar. Y yo le pido al Señor que hoy usted tenga su corazón dispuesto para que al recibir el mensaje de hoy, su vida también pueda ser transformada por Jesús, así como lo fue la mía y la de muchos de los que estamos en esta reunión. En estas fechas especiales, pues muchas personas cuando llega Semana Santa piensan en vacaciones, ¿verdad? Pero muchas veces pasa que se recuerda la fecha, se recuerda la fiesta, pero no se recuerda al homenajeado. Y yo quiero decirle que el homenajeado en estas fechas es Jesús, es Jesús. Fue quien vino, murió por nosotros, pero no solamente se quedó en la muerte de Jesús, sino que Jesús resucitó y hay un mensaje detrás de la resurrección. El mensaje de hoy tiene como título: La muerte no tuvo la última palabra. Dígale a la persona que está al lado: la muerte no tuvo la última palabra. No terminó todo en la muerte de Jesús, sino que después de la muerte de Jesús llegó la resurrección. Muchas veces nos acordamos de los símbolos, pero no nos acordamos de qué fue lo que ocurrió. La Semana Santa, la verdadera razón de esta semana fue el camino que Jesús tuvo que pasar para que nosotros hoy estuviéramos en esta reunión. Usted y yo estamos aquí porque un día Jesús resucitó. Esa es la razón por la que estamos aquí. Eso es como cuando una novia se va a casar y de pronto, ¿de qué color se casan las novias? A ver, blanco, por lo general se casan de blanco. Pero muchas veces recordamos el símbolo, pero no recordamos la razón. Hay una razón por la que las novias se casan de blanco. O hay una razón por la que en alguna fecha específica usted iza la bandera de Venezuela. Recordamos el símbolo, pero no nos olvidamos de lo que está detrás de eso. Y quiero decirle que la muerte de Jesús es mucho más que ver a ese Jesús colgado, es mucho más que recordar que alguna vez Dios envió a su Hijo. Va mucho más allá de eso. Tiene que ver con su salvación, tiene que ver con que nuestra vida recibió a través de Jesucristo una transformación completa. Y quiere decir también que algún día usted y yo estaremos con el Señor en una gran cena, se acabará todo sufrimiento, todo dolor, estaremos con Jesús porque esto no se acaba acá en esta tierra y por eso Jesús resucitó. Entonces empecemos a hablar acerca de esto, porque nadie ha podido ni podrá negar de ninguna manera la cruz de Jesús. La cruz es un hecho no solamente bíblico, es un hecho también histórico, porque incluso historiadores de épocas antiguas, por ejemplo como Josefo, en el siglo I, hablan acerca de Jesús. Personas que no fueron cristianas escribieron acerca de Jesús, hablaron acerca de Jesús y confirmaron el hecho de que Jesús es real. Sin embargo, quiero decirles que no todo concluye en la muerte de Jesús. Muchas veces cuando pensamos en Jesús, inevitablemente pensamos en la cruz y pensamos en un Jesús que quedó crucificado. Pero quiero decirle que las últimas palabras de Jesús no fueron desde la cruz. Las últimas palabras de Jesús fueron una vez Él resucitado. Y fueron palabras que Él dio con autoridad y con poder, porque Jesús está vivo. Ahora, la ciencia, ni siquiera la ciencia ha podido negar a Jesús. Quiero decirles que la historia nos habla acerca de que la resurrección incluso fue un hecho que registraron personas no cristianas, escuche bien, no cristianas, porque es un hecho que quedó para toda la historia. Hoy hablamos de un 2025 después de ¿quién? ¿Después de quién? Después de Cristo. Creo que la muerte de Jesús reflejó su amor y siempre hablamos acerca de aquel versículo que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo
unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Una vez yo estaba en oración y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué tuvo que ser de esa manera? O sea, ¿por qué tuvo que ser a través de tanto sufrimiento? ¿Por qué tuvo que ser a través de una cruz? ¿Por qué tuvo que ser a través de tanto dolor? Y en mi corazón, orando, yo entendía que, imagine que hoy las personas, aún con todo el sufrimiento de Jesús, aún con todo el dolor de Jesús y aún con toda la cruz, no le siguen y no le creen. Imagínese sin cruz. Por eso Jesús tuvo que demostrar su amor por nosotros a través de la cruz. Jesús en ese momento estaba rompiendo maldiciones, Jesús estaba sanando, Jesús estaba liberando, Jesús estaba cambiando nuestra historia a través de la cruz. La cruz de Jesús muestra su amor, pero la resurrección de Jesús muestra su poder. Porque el problema más grande que ha tenido el ser humano es el problema de la muerte. Recuerde que la muerte entró cuando el hombre peca, le abre la puerta a la muerte. Sin embargo, Jesús vino a solucionarnos ese problema. El mayor temor que puede experimentar el ser humano mientras se encuentra en esta tierra es el temor a la muerte. Pero quiero decirle que ese problema ya Jesús también lo solucionó. Entonces no hay nada que temer porque al final de la historia, al final de la Biblia dice que usted y yo terminamos venciendo, terminamos ganando, pero somos más que vencedores porque primero Jesús venció. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por medio de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Dios por eso. Miren, muchas personas en la historia de la humanidad han muerto por buenas causas. Hay personas que han muerto por causas muy nobles. Sin embargo, ninguna se puede comparar a la muerte de Jesús. Pero aparte de eso, aunque hayan personas que mueren por causas nobles, ninguno ha resucitado. Los únicos que podemos decir que tenemos un Dios que ha resucitado somos nosotros los cristianos. Que Jesús no solamente murió, sino que resucitó por nosotros. Incluso este mensaje es tan importante que luego que Jesús asciende y pues se va al cielo, el mensaje que predicaron los apóstoles todo el tiempo que estuvieron en esta tierra fue el mensaje de resurrección. Ese se convirtió en el mensaje más importante para ellos. Y claro, imagine luego de la muerte de Jesús, los apóstoles, la Biblia dice que estaban tristes y llorando. Y no era para menos, porque ellos tenían su esperanza puesta en Jesús. Ellos estaban llorando por su maestro, muchos de ellos posiblemente habían perdido la esperanza, incluso uno de sus discípulos, escuche, uno de sus 12, uno de los más cercanos, terminó diciendo, si yo no toco, si yo no meto mi dedo en sus heridas, yo no voy a creer que Él resucitó. Era uno de su equipo, era uno de los más cercanos y aún así no creía. Fue un golpe anímico, fue un golpe emocional, fue un golpe muy duro para todos los que creían en Jesús. Imagínese Lázaro preguntándose, pero si me resucitó a mí, ¿cómo muere así? Imagine de repente Jairo, aquel hombre al que Jesús le resucitó a su hija, pero ¿cómo es posible que ese Jesús que con una palabra levantó a mi niña, ahora quedó de esa manera? Él no era el Mesías, él no era el que nos iba a salvar. ¿Qué pasó? Todos tenían preguntas, pero de pronto, yo no sé por qué razón, y es una pregunta que me hago, ninguno de ellos se acordaba de que Jesús una y otra vez les decía que Él tenía que padecer, pero que también iba a resucitar. Este era el mensaje más importante porque después de un momento de tragedia, de dolor y de tristeza, ellos recobraron la esperanza cuando aquellas mujeres terminaron diciendo, el maestro resucitó, la tumba está vacía. Y ese es el mensaje del día de hoy, que la tumba está vacía. Yo quiero decirles a todos los que hoy están atravesando momentos de dificultad, momentos duros, momentos difíciles, momentos de luto, momentos donde sienten que no hay esperanza, yo quiero decirles algo. Si Jesús pudo resucitar, entonces también tiene el poder para cambiar las circunstancias que tú estás viviendo hoy, tiene el poder para sanarte, tiene el poder para restaurar tu matrimonio, tiene el poder para restaurar a tus hijos, tiene el poder para restaurar a tu familia y para cambiar todas las cosas que puedan estar ocurriendo hoy en tu vida. En Jesús tú y yo tenemos esperanza porque la muerte, la enfermedad no tuvieron la última palabra la tiene nuestro Jesús, iglesia.
Ahora, ¿será que tu médico tiene la última palabra? ¿Será que los que hablan, el psicólogo que te ha dicho acerca de tu hijo, será que tiene la última palabra? Un especialista, mira, yo valoro mucho el trabajo de todos los que somos especialistas en alguna rama, en alguna materia, sea lo que sea, pero nunca el ser humano tendrá la última palabra. La última palabra siempre la tendrá nuestro Señor Jesús, quien nos dio la victoria, quien venció a la muerte y quien seguirá venciendo hasta el fin. Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 25, esta palabra tiene que quedar marcada en nuestro corazón, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, que dice la Biblia, vivirá. A ver, para que usted entienda mejor este asunto, sin la resurrección de Jesús, no tendría ningún tipo de sentido que usted y yo estuviésemos en este lugar. No tendría sentido la vida, porque, a ver, yo no sé cuánto es el tiempo promedio de las personas. No, la Biblia dice que el ser humano más robusto llega hasta los 80 años. Pues yo, la persona más longeva que he conocido es la bisabuela de mi esposa, que va a cumplir este año 100 años. La tatarabuela de mis hijas, 100 años va a cumplir. Es la persona más anciana que yo he conocido. Sin embargo, ¿cuál es el promedio de vida de las personas? ¿Alguien que le vaya muy bien, 80? ¿Alguien que le vaya bien, 80? ¿Sí? ¿Algunos menos? Usted conoce personas que seguramente han partido de esta tierra mucho más temprano, 60, 50, 40, y no quiero irme más abajo, pero usted sabe que hay personas que parten de muy pocos años de esta tierra. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Hace cuánto tiempo usted tenía 20? ¿Hace cuánto, se acuerda? Hace poco, pastor, dirá usted. ¿Hace cuánto tiempo usted cumplió 15 años? Las mujeres que están acá. ¿Hace cuánto cumplió 15? Mire, usted saca la cuenta. Los que tienen hijos pueden sacar la cuenta más fácil. Sobre todo si tiene un hijo de 17. Usted dice, ¿en qué tiempo este muchacho apareció con 17? Si hace nada lo tenía en el coche. De repente cualquier padre dirá, Dios mío, si hace poco mi hijo tenía 10 años y ahora tiene 30. Yo no voy a hablar acerca de los hijos que tienen más de 40, porque sacando una cuenta el papá debe tener como 70, 60. Pero el tiempo pasa muy rápido. Cuando usted mira a sus hijos, usted se da cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Ahora, si el tiempo pasa tan rápido y esta vida es tan corta, ¿qué sentido tiene entonces la vida si no es porque nosotros resucitaremos con Jesús? ¿Sabe cuál es nuestra esperanza? Que aunque esta vida se acabe, que aunque este cuerpo se desgaste, porque el cuerpo se va desgastando. Mire, quiero decirle que por más cremas que las personas se coloquen y por más cosas que la gente intente estirarse la piel y todo eso, quiero decirle que este cuerpo se va desgastando. Y cuando este cuerpo se desgaste y ya llegue el punto donde no aguante más, este cuerpo se quedará aquí. Nuestro espíritu se va con Dios. Y todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, nuestra alma también se irá con Él. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que entonces estaremos por la eternidad con Jesús, porque Él un día resucitó y Él es la resurrección en la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y usted y yo viviremos con Jesús y estaremos para siempre con Él. Ahora, Lucas 24, versículo 1 al versículo 6, léalo conmigo, por favor. La Biblia dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Qué tremenda pregunta. ¿Por qué están buscando en una tumba al que está vivo? Acuérdense de lo que Él les habló cuando aún estaban en Galilea. Mire este versículo, 1 Corintios 15, versículos 12 al 14. Quiero leerlo con ustedes. Dice así, 1 Corintios, ¿lo tenemos? Ahí está. Pero si se predica que Cristo resucitó
de los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. O sea, tu fe y mi fe no tienen ningún tipo de sentido si no existe la resurrección. Porque entonces alguien pudiese decir, entonces ¿para qué me esfuerzo tanto por hacer las cosas bien? ¿Para qué me esfuerzo tanto por no fallarle a Dios? ¿Para qué me esfuerzo por enseñarle a mis hijos la Biblia? ¿Para qué me esfuerzo por tantas cosas si no existe la resurrección? Si es lo mismo para los que creen y para los que no creen. Si es lo mismo para el que cree y para el que no cree, decía el apóstol Pablo, entonces vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Si nosotros le quitamos la resurrección a la Biblia, entonces le estamos quitando la columna vertebral al Evangelio. Quiero decirle que Jesús, cuando Él resucitó, fue un evento pero tan fuerte. Y ya le voy a dar algunas razones incluso fuera de la Biblia, que hablan acerca de la resurrección de Jesús. Esto solamente para que usted lo tenga y para que el día de mañana, cuando usted le cuestionen algo de la resurrección, usted tenga las herramientas para responder. Lo primero que quiero decirles es que hay pruebas muy fuertes acerca de la resurrección, y una de esas primeras pruebas fue el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, quien no era cristiano, era perseguidor de la iglesia, él cuenta en sus epístolas cómo él tuvo un encuentro con Jesús. Y él lo dice de esta manera. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al versículo 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque primeramente yo les he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo? A ver, iglesia, por nuestros pecados. ¿Cuántos saben que nosotros hemos sido perdonados por Jesús? Y dice, conforme a las Escrituras. Siguiente verso. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, quien era Pedro, y después a los 12. Siguiente versículo dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto lo está diciendo alguien que no era cristiano y que se convirtió al evangelio después de perseguir a los cristianos. O sea, el apóstol Pablo nos deja una prueba fuerte de la resurrección. Segunda cosa, la tumba estaba vacía. ¿Sabe qué? Dicen algunos que los romanos cuando había un asunto importante, no enviaban a pocos soldados para que vigilaran algo. Y esto, como era un asunto tan importante, dicen algunos que se pudieron haber enviado entre 4 y 16 soldados. Luego, vamos a verlo, incluso la Biblia lo dice en el libro de Mateo capítulo 27, verso 63, para que usted tenga la referencia. Les estoy dando como un paseo por la historia primero, antes de llegar al punto que quiero llegar. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Siguiente verso, y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, vayan y asegúrenlo como saben. O sea, frente a la tumba colocaron soldados. Se dice que pudo ser entre 4 y 16 soldados. Luego, cuando Jesús resucita, dicen que para mover esa piedra se necesitaban al menos unas 15 personas, unos 15 hombres para poder mover esa piedra. Sin embargo, el Señor envió un ángel que vino como un trueno y pudo mover esa piedra, y los soldados salieron huyendo. Y cuando llegan y le dicen a los fariseos lo que había pasado, la Biblia dice que le dieron una suma de dinero y le dijeron, no digan absolutamente nada a nadie de lo que pasó. Y yo quiero decirles lo siguiente, la historia es tan mala, imagínense 16 soldados que se quedaron dormidos y 15 hombres llegaron y movieron una piedra gigante sin que ellos se dieran cuenta y se llevaron el cuerpo de Jesús. ¿Sabe qué? La tumba vacía nos habla de que Jesús resucitó. ¿Cuántos sabían eso? La otra cosa que quiero, denle un aplauso al Señor. 2 Corintios 15, 1 al 5. 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 2 Corintios 15, 1 al 5.
La otra cosa que afirma la resurrección de Jesús son testimonios de incluso este hombre que les mencionaba hace un momento, de Josefo, quien fue un historiador, pero también hay un punto que para mí es el más importante de todos. ¿Usted se imagina a 12 hombres muriendo por una mentira? ¿Usted se imagina a muchos mártires muriendo por una mentira? Mire, alguien pudiese morir de repente con mucho esfuerzo por una verdad, pero nadie moriría por una mentira. Y yo quiero decirles que todos estos hombres que fueron discípulos del Señor, aún sabiendo el tipo de muerte que iban a padecer, nunca se retractaron de su fe, porque lo que habían visto era tan cierto que no había manera alguna de que ellos echaran para atrás ya lo que habían afirmado, porque la fe de ellos estaba firme por lo que ellos habían visto, por lo que ellos habían creído. Y quiero decirles lo siguiente: hoy usted y yo estamos aquí porque la resurrección del Señor Jesucristo es real y el Señor está más vivo que nunca y hoy está acá entre nosotros, porque su palabra dice que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Ok, ahora voy a empezar a dirigirme al punto que quiero llegar. Estaba dándoles como un paseo por la historia. Pero ahora miren lo siguiente. La Biblia dice en Marcos 16, versículo 5 al versículo 7, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Pero vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí le verán como él dijo. Yo les hago una pregunta. ¿A quién se le apareció Jesús primero? ¿A quién se le apareció Jesús? ¿O quién recibió? Permítame formular bien la pregunta. ¿Quién recibió primero la pregunta o la noticia de la resurrección? ¿Quiénes fueron? Las mujeres. Fueron las primeras que recibieron la noticia de la resurrección. ¿Y por qué ocurrió de esa manera? Saben que en la antigüedad el testimonio de una mujer no tenía mucho peso, no tenía mucho fundamento, no era muy válido que digamos. Sin embargo, el Señor Jesús le dio un lugar muy importante a la mujer dentro del ministerio. Y yo quiero decirles algo. En estos días alguien me preguntaba y me decía: pastor, ¿por qué hay mujeres que lideran en la iglesia si la Biblia dice que calle la mujer en la congregación? Yo se los quiero explicar hoy rápidamente, entre un paréntesis. Saben que en la antigüedad, en la sociedad antigua, pues el liderazgo de las mujeres no existía. No existía el liderazgo de la mujer. Sin embargo, el Señor Jesús le da un lugar importante a la mujer, e incluso aunque Jesús escogió 12 hombres para su equipo, no quiere decir que Él dejó a un lado a la mujer. Quiero decirle que el Espíritu Santo llenó a hombres y también llenó a mujeres. Quiero decirles que ese versículo del que toman muchos, de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, que calle la mujer en la congregación, yo pienso que era algo más cultural que universal. En ese momento, según la cultura judía, pues la mujer no tenía mucho liderazgo. Pero hoy yo puedo ver cómo Dios, y desde hace mucho tiempo atrás, cómo Dios ha levantado mujeres también para la predicación de la palabra. ¿Sabe quiénes fueron las primeras que llevaron el mensaje de resurrección a los discípulos? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron las que llegaron hasta donde estaban los 12 y le dijeron a los 12, Jesús resucitó? ¿Quiénes fueron las que recibieron primero ese mensaje? Dígame, las mujeres. O sea, la primera predicación de la resurrección la tuvieron los ángeles, la segunda la tuvieron las mujeres. ¿Y sabe qué quiere decir esto? Que Dios también quiere usar a las mujeres en la predicación de la palabra. Dios también tiene un lugar especial para las mujeres en su reino. Y yo quiero decirles que mientras muchos hombres a veces duermen, las mujeres se levantan a orar. Mientras muchos hombres a veces les cuesta dar el paso de fe, hay mujeres que predican la palabra. Quiero decirles que muchos hombres terminan convirtiéndose por la predicación de sus esposas. Muchos hijos se convierten porque la mamá les predicó o porque la esposa le predicó. Y quiero decirles que yo creo fielmente en la predicación de las mujeres.
creo que Dios usa a las mujeres de una manera especial, en la oración, en la predicación. Así que bendigo la vida de las mujeres que hoy están en esta reunión. Creo que Dios les ha dado un lugar muy especial en el ministerio. La segunda cosa que quiero decirles es la siguiente. ¿Para quién? En el versículo que leímos anteriormente, por favor colóquenmelo en pantalla, Marcos capítulo 16, versículo 7. ¿Para quién va dirigido el mensaje de la resurrección? Dice, pero vayan y díganle, ¿a quién había que decirle? A los discípulos. ¿Y a quién? Díganle a los discípulos y díganle a Pedro que el Señor resucitó y que se va a encontrar con ustedes. Este mensaje iba dirigido a un remitente en específico, a un destinatario en específico, perdón, y era a los discípulos. Lo primero que quiero decirles es que hay un mensaje de resurrección para los que son discípulos de Jesús, pero también hay un mensaje para los que se han apartado de Jesús. ¿Sabe que Pedro tuvo uno de los momentos más difíciles? Porque Pedro, siendo el discípulo que recibió de parte de Jesús, Jesús le dijo, Pedro, a ti te son entregadas las llaves del reino. Imagínense, Pedro caminó sobre las aguas. Aparte de eso, Pedro vio a Moisés, Pedro vio a Elías, Pedro vio milagros que otros no vieron. Si quieren le colocan un poquito más al piano, gracias. Pedro vio a Moisés, Pedro vio a Elías, Pedro vio cosas que los demás no vieron. Pedro vio cómo su suegra fue sanada por Jesús. Sin embargo, Pedro, siendo el apóstol Pedro, falló. Siendo el apóstol Pedro, cometió errores. Y dentro de los errores que cometió, fue negar al Señor en 3 oportunidades. El Señor le dijo, Pedro, me vas a negar. Señor, mi vida daré por ti. Antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro mantuvo su promesa. Él creía que iba a cumplir su promesa. ¿Y cuántos de nosotros le hemos hecho promesas a Dios que quedan vacías? Son promesas vacías. Le decimos al Señor, Señor, te prometo que te voy a servir. Te prometo que siempre voy a caminar contigo. Te prometo que voy a obedecer tu palabra. Te prometo que voy a hacer las cosas bien. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que si me das una oportunidad, las cosas serán diferentes. ¿Y sabe qué pasa al final? Terminamos rompiendo esa promesa. Hacemos promesas y las rompemos, como le pasó a Pedro. A Pedro le pasó así. Y el Señor le dijo, díganle a los discípulos y a Pedro. Parece que Pedro no estaba dentro de los discípulos, ¿verdad? Díganle a los discípulos y a Pedro, aparte. El Señor Jesús se dio a la tarea de aparecerse a los discípulos. Se les apareció a los discípulos. Pero hubo un momento donde Él sabía que tenía que restaurar a Pedro. Miren lo que pasó. Marcos 16:10. La Biblia dice así: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y estaban llorando. Muchos de nosotros, incluso yo, en muchas oportunidades, yo no me sentía ni digno ni preparado para servirle a Dios. Yo decía, Señor, con tantos errores que yo cometo, ¿cómo yo te puedo servir a ti? Si yo me equivoco tanto, si yo cometo tantos errores, si yo fallo tanto, aún como pastor cometo errores y todo el tiempo tengo que decirle, Señor, ayúdame a cada día a hacer las cosas mejor para ti. Cometo errores y puedo sentir que no merezco todo lo que Dios hace por mí. Y así estaban los discípulos. Jesús se había dedicado 3 años y medio a cuidarlos, a enseñarlos, a sanarlos, a proveerles. Mientras los discípulos estuvieron con Jesús, no hay registro de que alguno se haya enfermado y de que a alguno le haya faltado nada. Nunca les faltó nada. Incluso en medio del mar, cuando estaban a punto de morir, el Señor calmaba los vientos, calmaba los mares. Posiblemente como te ha pasado a ti. En todo el tiempo que Dios te ha dado de vida, el Señor nunca te ha fallado, nunca te ha faltado. No te ha faltado provisión, no te ha faltado su ayuda,
no te ha faltado su soporte, Él nunca te ha dejado. Al contrario de nosotros, que bastante que le hemos fallado al Señor. Por eso los discípulos estaban tristes, se sentían golpeados en el alma por haberle fallado a Dios. Y posiblemente hoy tú vienes a esta reunión y dices: pastor, precisamente llevo rato desconectado de Dios porque siento que le he fallado. Una de las cosas que suceden cuando le fallamos a Dios es que parece que nos vamos alejando y a veces hasta da vergüenza acercarse a la oración. Yo no sé si te ha pasado, pero le fallamos a Dios y luego da vergüenza ir a orar, porque usted dice: bueno, ¿y con qué cara ahora voy a orar después de haberle fallado a Dios? ¿Con qué cara yo me acerco a la oración? Sin embargo, el Padre nuestro dice: danos el pan nuestro de cada día, y después dice: y perdona nuestros pecados. Siéntate a comer conmigo y mientras comemos arreglamos las cuentas, te dice Dios. Siéntate a comer conmigo y mientras comemos arreglamos. ¿Y sabes qué hizo Jesús con Pedro? Lo fue a buscar. El Señor tiene una manera muy particular de hacer las cosas, porque ¿sabe qué hizo Pedro? Pedro se devolvió. ¿Qué era Pedro antes de conocer a Jesús? Pescador. ¿Y cómo fue que conoció a Jesús? Jesús le dijo: lanza las redes. Las lanzó. Pesca milagrosa. Pedro cayó de rodillas: Señor, yo no soy digno. Y el Señor Jesús le dijo: ¿qué le dijo el Señor Jesús? ¿Qué le dijo? Sígueme, sígueme. Y dice la Biblia que Pedro, dejándolo todo, le siguió. Le siguió. Ahora, mire este cuadro. Estaban los discípulos pescando y aparece alguien en la orilla. Pedro volvió a hacer lo que hacía antes. ¿Sabe qué hacen muchas personas cuando se apartan de Dios? Intentan volver al mismo lugar de donde Dios los sacó. Y de pronto Pedro está con los discípulos pescando y Jesús aparece, está en la orilla, los discípulos están en la barca, están lejos, y el Señor le dice: hey, ¿tienen algo para comer? ¿Tienen algo de comer? Y ellos le gritan desde allá: no hemos pescado nada. Ok, lancen la red a la derecha. Y Pedro dijo: no puede ser, no puede ser, no te creo. Esto yo lo había escuchado antes, dijo Pedro. Esto me parece conocido. Láncenla a la derecha. Y Pedro lanza la red con los discípulos y de pronto empiezan a sentir un peso. Y Pedro se da cuenta de que sí, era el mismo. En ese momento Pedro se lanza al agua y nada hasta donde estaba el Señor Jesús. Acompáñenme en su Biblia al libro de Juan, capítulo 21. En el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Perdón, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Significa que él había dejado el llamado del Señor. Él había dejado su lugar como apóstol. Pero él se echó al mar y los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Cómo los esperó Jesús? Juzgándolos, les pregunto. Tenía una comida preparada para ellos. No había juicio del Señor. Jesús le dijo: traigan los peces que acaban de pescar, porque era lo que faltaba para la comida. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15. Cuando hubieron comido, el Señor primero le dio la comida y tal como el Padre nuestro: danos el pan de cada día, y después que comamos, ahora sí, vamos a arreglar tú y yo este asunto que estaba pendiente. Jesús le dijo: ¿a quién? A Simón. Ya va.
Jesús le había cambiado el nombre, ¿cierto? ¿Qué nombre le había colocado Jesús a Simón? Pedro. Y ahora, ¿cómo lo estaba llamando el Señor? Simón. El Señor le estaba haciendo recordar de dónde lo había sacado. El Señor lo estaba haciendo recordar cómo empezó él con Jesús. Ya no tenía el nombre de apóstol, el título, el líder. No. Ahora te voy a llamar como aquel día cuando empezamos, Simón. ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Por segunda vez el Señor Jesús llamó a Pedro. Escuche esto. Jesús no se deshizo de Pedro. Jesús no lo descalificó, no lo sacó, no lo echó fuera. Jesús le dio una segunda oportunidad. A pesar de que Pedro ya era un apóstol, Jesús le volvió a decir como la primera vez, sígueme, sígueme como la primera vez. Yo quiero decirte a ti que le has fallado a Dios. Yo quiero decirte a ti que sabes que las cosas no están muy bien en tu vida. Yo quiero decirte a ti que te has distanciado de Dios y has hecho las cosas a tu manera. Yo quiero decirte a ti que por tomar decisiones has fracasado. Yo quiero decirte a ti que sientes que no hay esperanzas, que sientes que la enfermedad está venciendo, que sientes que el dolor, que el luto, que la tristeza te está consumiendo. Yo quiero decirte que hay esperanza para ti, que hoy aparece el Señor Jesús y te vuelve a hacer la misma propuesta que te hizo algunos años atrás. El Señor Jesús te vuelve a hacer la misma propuesta que te hizo cuando empezaste, cuando no tenías nada, cuando empezaste, cuando estabas de cero, cuando no conocías absolutamente nada de Cristo, cuando tenías tu corazón abierto, cuando no tenías ningún título, ni de pastor, ni de líder, ni de cristiano, nada. Cuando estabas en cero, cuando alguien te predicó por primera vez en la puerta de tu casa, cuando alguien te predicó en una célula y te buscaba, te tocaba la puerta para que asistieras a la iglesia. A ti que vienes por primera vez, para ti también es este mensaje. Y el Señor te vuelve a mirar a los ojos, a pesar de las veces que le has fallado. Y en 3 oportunidades le preguntó a Pedro, porque Pedro le había dado la espalda 3 veces a Jesús. Y tú dirás, Señor, yo nunca te he negado. ¿Sabes qué? Lo negamos todos los días con nuestra manera de vivir. Lo negamos todos los días con nuestro comportamiento. Lo negamos todos los días cuando, sabiendo cuál es nuestro llamado, lo ignoramos. Lo negamos todos los días cuando le damos la espalda a quienes necesitan a Jesús. Lo negamos todos los días cuando abandonamos el verdadero compromiso con Dios para buscar nuestros propios intereses. Lo negamos todos los días con nuestra manera de vivir. Sin embargo, hoy el Señor no nos juzga ni a ti ni a mí. Él solamente te hace una pregunta. Y voy con la primera pregunta, iglesia. La primera pregunta para ti es, ¿me amas? La segunda pregunta para ti es, ¿me amas? La tercera pregunta para ti es, ¿me amas? Y si la respuesta es sí, ahora viene la propuesta. Entonces, sígueme. Sígueme. A ti que estás allá arriba, sígueme. A ti que estás en esta grada, sígueme. Los que están en este lado, sígueme. Sígueme. Los que están acá en el centro, escuchen el mensaje de resurrección. Yo estoy vivo, sígueme. Los que están de este lado,
Sígueme una vez más. Sígueme. Sígueme otra vez. Jesús vino a buscar a los que habían caído, a los que estaban lejos. Jesús vino a buscar a los que estaban llenos de miedo, a los que estaban caídos y que no tenían ningún tipo de esperanza como tú y como yo. A los que fallan, a los que cometen errores. Escucha, yo también cometo muchos errores, pero eso no es una licencia para apartarme de Jesús. Yo no tengo licencia para apartarme de Dios. El día en que me aparte de Él, ese mismo día, mi vida terminaría por completo, porque es la mano que sostiene al mundo la que me sostiene a mí. Y el día que el Señor quite su mano de debajo de mí, ese día se acaba todo. Quiero decirte algo, iglesia. Ese mismo Jesús que fue a visitar a Pedro en su caída, te está visitando a ti el día de hoy. Hoy no te trajo a la iglesia un compañero, un vecino, un amigo. Hoy no te trajo a la iglesia que es domingo de resurrección. Hoy te trajo a la iglesia el mismo Espíritu Santo que te tocó la puerta del corazón y te trajo hoy para que este mensaje lo recibieras. Tú eres Pedro y este mensaje es para ti, Pedro. Tú eres ese Pedro que ha negado a Jesús. Pedro, y este mensaje que tengo para ti es el siguiente: sígueme, Pedro. Pedro, sígueme. Pedro, sígueme. Hoy te quiero hacer una invitación. Todos los que hoy son Pedros, todos los que somos Pedro, yo soy el primer Pedro. Todos los que somos Pedro, hoy tenemos algo que hablar con Jesús. Hoy tienes que hablar con Él. Yo te quiero invitar a que conversemos con Él de lo que ha pasado. Escucha, Él no te está esperando para juzgarte, sino para restaurarte, para que a través de ti. ¿Sabes qué pasó con Pedro después? Fue el primero de los apóstoles que le predicó a los judíos. Se convirtieron 3,000. Luego predicó otra vez, se convirtieron 5,000. Y fue el apóstol que Dios le dio las llaves para que abriera la puerta para los gentiles, para ti y para mí, que no somos judíos, para que recibiéramos a través de ellos la palabra de Dios. En Hechos capítulo 10, Pedro visitó la casa de Cornelio porque recibió una visión de parte de Dios. Predicó la palabra y todos en la casa fueron llenos del Espíritu Santo, porque Pedro fue el que abrió la puerta. Después de haber fracasado, fue el encargado de abrir la puerta para todos los demás. Eso me quiere decir que aún a los fracasados Dios nos utiliza. Así que todos los que somos Pedro, pongámonos